Nos vamos colocando en nuestros asientos. Y bienvenidos y bienvenidas al 18º Encuentro Nacional de Administradores de Fincas, ENAF 2023. Mi nombre es Salva Frechilla. Y yo soy María Negro. Somos más conocidas como Las Valquirias y estamos encantadas de acompañarles hoy y mañana en este encuentro. El objetivo del Colegio de Administradores de Fincas de Valladolid al organizar este encuentro es ofrecer un espacio en el que poder informar, compartir, aprender y sobre todo disfrutar. Informar sobre el consorcio de seguros, cuestiones jurídicas, rehabilitación de edificios, dónde me he comprado estos zapatos. Compartir. Muchos ponentes están deseando compartir sus conocimientos con ustedes y nos han prometido que lo van a hacer en tiempo. Mentira. Calla. Bueno. Aprender sobre un montón de cosas que nosotras no tenemos ni idea, pero que es muy importante que ustedes las sepan para que nosotras vivamos mejor en nuestras casas hipotecadas. Y disfrutar. Solo tienen día y medio de charlas, mesas redondas, ponencias. Veo algún arrepentido por ahí, ¿eh? ¿Qué? ¿Te apuntaste para venir a Valladolid a tomarte unos vinos, eh? Ya. Bueno, a ver, va a haber tiempo para todo. Cada día podrán recoger de manera gratuita el periódico del Congreso que repartirán los azafatos y azafatas en la puerta del Congreso con la información del mismo. En la bolsa que les han repartido tienen un documento desplegable con información importante, horarios detallados de los autobuses, el programa completo y el plano de stands y de situación de la zona de comidas. Las comidas serán tipo buffet en la misma zona de exposición comercial. Las cenas, para acceder a ellas es muy importante que lleven la pulsera dorada. ¡Ay! Que da, Dorada. Esa es la que tienen mis padres para viajar más barato en Renfe, ¿no? que da acceso a las dos cenas, tanto la del viernes como la del sábado. Deben seguir los horarios marcados de autobuses, recogida, ya saben, puntualidad, si no les van a coger manía a los compañeros y compañeras. Las preguntas se van a hacer mediante WhatsApp. Tienen el teléfono apuntado en el reverso de la acreditación. 658-911-252. Alba, que ese es el mío. Bueno, perdona. 625-529-236. Por donde se van a realizar las preguntas y van a llegar al moderador o moderadora de cada ponencia. Este encuentro no sería posible sin los patrocinadores y colaboradores, que en esta ocasión además hemos batido récord y tenemos más patrocinadores que en anteriores encuentros. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, preparando este evento, nosotras nos hemos enterado de que el consorcio no solo es un grupo musical tipo ABBA español. No. Sino que también existe el Consorcio de Compensación de Seguros. ¿Vale? En nuestro día a día y en nuestro comer viendo las noticias de la tele, asumimos como tan normal que cuando un volcán en La Palma hace ¡babum! O un terremoto en Lorca hace catacrom, O una Filomena te dice ¡oh, Blanca Navidad! Cuando ya se han vuelto los Reyes al Oriente y toda la pesca. pues que cuando todas esas cosas pasan habrá autoridades preparadas y a punto Para atender a la gente que lo ha perdido todo. damos por sentado de que habrá entidades que se ocupen de resolver para estar, además, en ese momento crítico. No, aquí se necesita muchísimo trabajo, logística, preparación, bueno, un todo, María. Porque imagínate que en Valladolid un volcán de repente hace babún, así de repente. Hombre, interesante sería, la verdad. Vamos, la zona muy volcánica no es, por lo menos de los últimos millones de años para acá. Uy, millones de años para acá. Bueno, pues más de sopetón no le podría pillar lo del volcán a la pobre Pucela. Bueno, y de eso va la cosa, ¿no? De que la catástrofe te pilla así, de sopetón. Ay, imagínate, ríos de lava por el Paseo Zorrilla, el Teatro Calderón lleno de cenizas. La torre de la catedral ala otra vez al suelo. Ay, la torre de la catedral. Bueno, es que muchos de ustedes a lo mejor no son de Valladolid, pero es que las torres de la catedral tienen una historia. La catedral entera tiene una historia. Ay, Valladolid arrasado por un volcán. Madre mía, ¿qué pasa con los monumentos? ¿Qué pasa con las casas? Bueno, las casas, los locales, las tiendas, los hospitales, los colegios, María. Es que... ¿Qué pasa con la gente que lo pierde todo? ¿Qué pasa con una ciudad que lo pierde todo? Espera, que voy a hacer el papel de programa informativo de periodismo serio. Hay que improvisar una colecta para toda esta gente, para ayudarles a recuperar sus vidas, a que tengan un futuro. Vale, y yo voy a hacer de Consorcio de Compensación de Seguros, ¿no? No hay que improvisar nada. Lo tengo todo preparado porque me llevo preparando desde mi fundación en 1954. ¿Ah, sí? ¿Y usted quién es? ¿Es una compañía de seguros cualquiera? No, dependo del Estado. Soy un ente. ¡Oh, un ente! ¡Qué miedo, por favor! Ah, mujer, soy un ente bueno. Ah.
Vale, perfecto. Entonces... Y todo lo que Valladolid tú, haya sido arrasado por el volcán, pero lo tenga asegurado, pues voy yo y respondo por ello. ¿Y le da mucha guerra a los volcanes? 2 en un quinquenio es muy por encima de la media. Y que uno haya pasado en Valladolid ya ni le cuento. No, ya me imagino. Nos dan más guerra las inundaciones, los incendios, ya sabe, el cambio climático, porque ustedes saben que el cambio climático es verdad, ¿no? Bueno, como periodista de un informativo serio, a veces tenemos algunas dudas. Bueno, dejemos esta escenita, María, y empezamos con la primera ponencia ya. Vale, perfecto. Pues vamos a dejarles en muy buenas manos. Un aplauso para Carlos Serrano, vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valladolid, que va a moderar la primera ponencia. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia aquí. Vamos a comenzar las ponencias del ENAF con la intervención de don Alejandro Izuzquiza. Es funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado en excedencia. Subdirector general en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones entre 1988 y 1997. Director de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros desde febrero de 1997, cargo que desempeña en la actualidad. Miembro del grupo de expertos que elaboró el sistema legal de valoración de daños personales en accidentes de circulación y de la Comisión de Seguimiento de dicho sistema legal. Está en posesión de la Medalla al Mérito del Seguro, Medalla al Mérito Militar y Medalla al Mérito en la Protección Civil. Y desde hoy tiene el mérito de ser ponente del ENAF. Recibámoslo, por favor. Don Alejandro. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. Tiene la palabra. Bueno, pues se supone que tengo que empezar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, no tengo más remedio. Bueno, yo prefiero desde aquí, porque si no me duermo mientras me aburro yo mismo y, por lo tanto, prefiero estar de pie. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a la organización que haya llamado al consorcio. No es el foro habitual donde nosotros explicamos nuestra actividad y desde ese punto de vista es muy atractivo venir a un foro que no es de los de siempre para nosotros, ¿no? Y poder explicar lo que es el Consorcio de Compensación de Seguros. La ponencia la he llamado así, una institución aseguradora pública española y única en el mundo, porque cuando yo explico el Consorcio de Compensación de Seguros fuera de España, con audiencias que no conocen bien el sistema asegurador español, siempre les pongo un ejemplo sin ningún tipo de ánimo de sectarismo ni nada, solamente por razones objetivas. Yo les explico que el Consorcio de Compensación de Seguros es el equivalente en el mundo del fútbol al Real Madrid. Y entonces, lo digo incluso en Barcelona. ¿Y por qué? Pues porque objetivamente no existe ningún equipo que tenga 14 Copas de Europa. Tienen 6, 7, pero 14 ninguna. Bueno, pues no hay ninguna institución como el Consorcio de Compensación de Seguros, con el contenido del Consorcio de Compensación de Seguros en ningún país del planeta Tierra. Y dentro de las coberturas, dentro de las actividades del consorcio, me voy a centrar fundamentalmente en la que es la más clásica, la que prestigia más al consorcio dentro de España y fuera de España, que es el seguro de riesgos extraordinarios o de catástrofes naturales,
que es el equivalente, siempre explico, a la Champions League. Es decir, cualquier persona que sea madridista sabe que su torneo es la Champions, y cualquier persona que hace actividad en el consorcio sabe que su cobertura estrella, su actividad más querida es el seguro de riesgos extraordinarios. Entonces, yo voy a tratar de que en este espacio de tiempo quienes estáis aquí tengáis una idea más o menos actualizada y clara de lo que es el consorcio de compensación de seguros. Y por lo tanto, os voy a definir el consorcio, voy a explicar cómo cubrimos estos riesgos extraordinarios, con qué procedimiento y algunas intervenciones recientes que haya tenido el consorcio en los últimos años. Y finalmente una mención a cuál es la opinión que nos manifiestan los asegurados cuando les preguntamos a través de una serie de encuestas telefónicas. Bueno, pues ¿qué es el consorcio de compensación de seguros? El consorcio de compensación de seguros se puede definir como, primero, que es una aseguradora. Me interesa mucho dejar claro ante los administradores de fincas que el consorcio no es una reunión de aseguradoras, no es un pool de compañías de seguros privadas, sino que es una aseguradora con su propio patrimonio, con su cuenta de resultados y, por lo tanto, es una persona jurídica independiente que es aseguradora, es decir, cobramos unas primas que se llaman recargos a favor del consorcio de compensación de seguros, indemnizamos en función de las condiciones del contrato de seguro de la persona afectada y actuamos conforme a la legislación del seguro privado y además una ley que regula específicamente el consorcio, que es el Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros. Somos, por lo tanto, una aseguradora. Somos una aseguradora, en segundo lugar, pública, enteramente pública. Pertenecemos al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en su actual denominación. Y estamos vinculados, y no somos lo mismo, pero estamos vinculados a la Autoridad Supervisora de Seguros, es decir, a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. El presidente del consorcio es el director general de seguros. Somos, en tercer lugar, una institución con mucha experiencia. El consorcio nació tras la Guerra Civil Española para ayudar a la liquidación de los siniestros derivados de la guerra y se mantuvo para determinadas catástrofes que se produjeron posteriormente, como el incendio de la ciudad de Santander, una explosión de minas en Cádiz, y después ya con carácter estructural y permanente existe desde la ley de 16 de diciembre de 1954. Esta es una de las primeras cosas que nos distingue respecto a otras posibles instituciones que pudieran decir que yo también tengo un consorcio en mi país. No, nosotros no fuimos creados a raíz de los atentados de las Torres Gemelas y no hemos sido derivados de un acontecimiento concreto reciente. Es 1954, el consorcio tiene 69 años de historia y se ha ido adaptando a estos 69 años de historia de la sociedad y de la economía española. Esto es importantísimo, la función del consorcio. El consorcio es una institución multifuncional, es decir, no nos dedicamos solo a las catástrofes naturales y además no competimos con el seguro privado. Nuestra función es complementar al sistema asegurador español para cubrir riesgos que no se asumen por el seguro privado. Es decir, el consorcio es una institución que da estabilidad al sistema asegurador privado español y aporta al ciudadano un añadido a la cobertura que ofrece la entidad aseguradora. Es el ejemplo de las catástrofes naturales, de los llamados legalmente riesgos extraordinarios, de difícil cobertura en todos los lugares, las inundaciones, los tifones, etcétera, etcétera. Actuamos de forma relevante en el seguro obligatorio de automóviles, protegiendo a las víctimas de los accidentes cuando no hay una compañía de seguros que pueda pagar la indemnización, pues por ejemplo en el caso de que el vehículo circulara ilegalmente sin seguro obligatorio, el consorcio indemniza a la víctima. Cuando el accidente lo provoca un vehículo no identificado que se da a la fuga, exactamente igual. Es decir, una institución protectora de la víctima de los accidentes en los casos en los que el mecanismo del seguro no puede funcionar. Y aseguramos vehículos cuando estos vehículos están rechazados por el mercado privado.
respaldamos el sistema de seguros agrarios combinados, que es otro de los referentes del sistema asegurador español frente a sistemas aseguradores de otros países. Liquidamos aseguradoras insolventes, protegiendo los derechos de los asegurados que contrataron con esas entidades aseguradoras, y luego ofrecemos, mediante coaseguro o reaseguro, cobertura en los casos en los que el mercado asegurador privado se encuentra en un estado que no le permite afrontar determinados riesgos. Por lo tanto, debe quedar claro que somos institución pública, no somos unos recién nacidos, y que además tenemos muchas funciones para complementar, no para competir con el seguro privado. Dicho eso, nos vamos a lo que es la cobertura estrella del Consorcio de Compensación de Seguros, que es el seguro de los riesgos extraordinarios. Ahí hay unas fotos que ya indican un poco a qué nos dedicamos. Estos son los riesgos extraordinarios. Me parece que es importante el saber que el riesgo extraordinario no es un riesgo que es alucinante, flipante o impresionante. No, los riesgos extraordinarios están recogidos en el Estatuto Legal del Consorcio, están relacionados y se pueden distinguir riesgos de la naturaleza. La inundación. La inundación supone en entorno del 67 a 70% de la actividad indemnizatoria del consorcio, junto con el embate de mar. Las tempestades ciclónicas atípicas, es decir, los vientos cuya velocidad supera los 120 kilómetros por hora, y los tornados, que representan aproximadamente un 17% de las indemnizaciones del consorcio. Los terremotos, como el de Lorca, que suponen si no recuerdo mal, 6,9% de las indemnizaciones que paga el consorcio. Los maremotos, que de momento no se han producido, pero que, según se dice, se producirán tarde o temprano, de la misma forma que se hablaba de las erupciones volcánicas como algo que era teórico y que en la práctica no se cubría nunca por el consorcio. Bueno, pues en la erupción volcánica de La Palma tenemos la demostración de que sí que existe el riesgo volcánico y que el consorcio ha realizado indemnizaciones por valor superior a los 230 millones de euros. Y la caída de meteoritos que no se ha producido todavía y que mucha gente pregunta que por qué la caída de meteoritos está dentro de las coberturas del consorcio. Yo siempre respondo que posiblemente el legislador era un buen lector de los libros de Asterix y Obelix y sabía que los galos no temían a las legiones romanas, sino que el cielo cayera sobre sus cabezas. Y debió pensar, bueno, pues que en España no ocurra nada. Ahí está el consorcio en el caso de que el cielo caiga sobre nuestras cabezas. Y por eso tenemos esa cobertura. Y luego los hechos políticos sociales, como el terrorismo, el tumulto popular, rebelión, sedición, etcétera, etcétera. Pero vamos a centrarnos en los riesgos de la naturaleza. ¿Cómo se cubren estos riesgos extraordinarios? Pues estos riesgos extraordinarios se cubren de la siguiente forma, que está bastante bien ideado. Existe una póliza de seguro, un contrato de seguro para daños a los bienes o para daños a las personas, un seguro de vida o un seguro de accidentes, que emite una entidad aseguradora privada. El Consorcio de Compensación de Seguros no emite pólizas. El Consorcio de Compensación de Seguros no tiene agentes de seguros ni corredores de seguros que distribuyan sus productos. Nosotros lo que hacemos es unirnos a esa póliza. España es el único país del planeta Tierra en el que una póliza de seguro incluye dos contratos de seguros distintos. Dos contratos de seguros distintos. Y lo puedo asegurar, porque es verdad que si alguien hiciera el ejercicio de leerse la póliza de seguro completa, cosa que no ha ocurrido en la historia de la humanidad, pero imaginemos una persona insomne estructuralmente, que ya se ha leído absolutamente todo, ha visto todas las películas, está desesperado y en ese momento dice, anda, me queda la póliza, voy a leérmela. Bueno, pues si lee, en la primera parte se habla de una compañía de seguros que es con la que ha contratado el insomne, que habla de incendio, de robo, rotura de cristales, avería de maquinaria, habla de su aseguradora y de una prima de seguro que tiene que pagar. Pero si es verdaderamente insomne y siguiese adelante, vería que de repente esa póliza dice cláusula de cobertura de los riesgos extraordinarios
por el Consorcio de Compensación de Seguros. Y en esa cláusula ya se habla de otro asegurador, que es el Consorcio de Compensación de Seguros. Y en esas cláusulas ya se habla de inundación, de tempestad ciclónica típica, de terremoto, terrorismo, y se habla no de la prima que yo pago a mi asegurador, sino de un recargo obligatorio en favor del Consorcio de Compensación de Seguros. Posiblemente el insomne, una vez que empezase a leer la póliza, caería redondo antes de llegar a estas cláusulas y, por lo tanto, no hay que descartar que pueda ser un buen sistema para combatir el insomnio, y es leer mi contrato de seguro de cabo a rabo. Bueno, pues se cubren así. ¿Y entonces qué es lo que cubre el consorcio? Pues si hay un daño a un bien que está asegurado, lo que indemnizamos son los daños materiales directos, es decir, el coste de la reparación o de la sustitución, con unos gastos complementarios que son típicos de los riesgos extraordinarios, como son los gastos derivados del desembarre y la extracción de lodos en las inundaciones y en los embates de mar, o las demoliciones y desescombros en el caso de volcán, terremoto, o el transporte a vertedero, estableciendo la legislación un límite del 4% de la suma asegurada. Pero además de los daños materiales y de los gastos complementarios, el consorcio también, si la póliza lo incluye, indemniza la pérdida de beneficios de empresas o las pérdidas de alquileres o de habitabilidad en las viviendas. Si el seguro o los daños han producido a una persona, el consorcio indemnizará el capital asegurado que contenga la póliza de accidentes o de vida para caso de fallecimiento. Es decir, un capital por muerte o por incapacidad permanente o por incapacidad temporal. Eso es lo que paga el consorcio. Siempre y cuando las pérdidas se hayan producido en un evento acaecido en España, excepto en el caso de los daños personales. En el caso de los daños personales, el consorcio indemniza incluso si el riesgo extraordinario se ha producido fuera de las fronteras españolas. Un atentado terrorista en Turquía, un tsunami en Oceanía, un terremoto en Chile. Al residente en España que está asegurado le hemos indemnizado de la misma forma que hemos indemnizado, por ejemplo, a miembros del ejército español en misiones de paz en Bosnia, Herzegovina, en Irak, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos cobertura fuera de España para el caso de daños a las personas, no los daños materiales. ¿A cambio de qué? Pues de un recargo obligatorio que se incluye dentro del recibo de prima de la aseguradora y que es un tanto por mil del capital asegurado. Es decir, en una vivienda es el 7 euros por 100.000 euros de capital asegurado. Las aseguradoras recaudan con sus primas el recargo del consorcio y lo ingresan el 95% al mes siguiente en las arcas del consorcio y retienen un 5% previsto en la legislación en concepto de premio de cobranza por hacer esa función de distribución del seguro y de ingreso de la prima. ¿Cómo indemnizamos? Pues indemnizamos con la póliza de seguro. Es decir, lo primero que hace el consorcio cuando se produce un terremoto o una inundación es pedirle al asegurado su póliza. Porque lo que voy a hacer es, en términos generales, seguir los mismos bienes, los mismos capitales asegurados y las mismas condiciones de indemnización. Si yo tengo un seguro que me indemniza a valor real, el perito del consorcio lo que hará será un cálculo de la depreciación del edificio. Si lo tengo a valor a nuevo, pues será el valor de reconstrucción en nuevas condiciones. Depende, por lo tanto, de las cláusulas de la póliza. Y hay unas franquicias del 7% del importe de los daños indemnizables. Es decir, el consorcio, independientemente de la cuantía de la indemnización, asume el 93% de los daños indemnizables, menos en el caso de viviendas, comunidades de propietarios de viviendas y automóviles. Es decir, los bienes, por así decirlo, más básicos no tienen franquicia. El consorcio indemniza el 100% de la cantidad indemnizable con arreglo a la cláusula del contrato de seguro. En daños a las personas no hay franquicia. Y luego hay un periodo de carencia, que es clásico de la institución aseguradora para evitar que se aseguren los que saben que van a tener un seguro o un siniestro. Y es 7 días entre la fecha de efecto de la póliza o la emisión del contrato, se coge la posterior, y el momento en que se produce el siniestro. Esta carencia, que es de 7 días y que cuando yo era pequeño y llegué al consorcio era de 30 días y la hemos reducido de una forma significativa,
ha tenido mucho juego, tiene muy poco juego normalmente en las siniestralidades del consorcio, pero ha tenido mucho protagonismo en el caso de la erupción volcánica de La Palma. En La Palma había un nivel de aseguramiento muy bajo y la gente corrió a hacerse el seguro, no todo el mundo, porque había gente que sí estaba asegurado, pero hubo mucha gente que corrió a hacerse el seguro en el momento en que vio bajar la lava. Y entonces hubo gente que consiguió que la lava le dañara la vivienda pasados los 7 días, pero hubo gente que no. Y la gente que no ha tenido indemnización por carencia. Y su argumento es que no hay derecho a que unos tengan indemnización porque no les ha pillado la carencia y otros nos hayamos quedado sin indemnización porque hemos llegado tarde. Bueno. ¿Cuáles son las características de esta cobertura? ¿Cuál es la ventaja de la cobertura del consorcio? Pues en primer lugar, yo creo que una gran ventaja respecto a las coberturas que hay en el mundo sobre riesgos de inundaciones y de terremotos es que la cobertura del consorcio está definida legalmente. Nuestra cobertura está en el Boletín Oficial del Estado y eso da una enorme seguridad jurídica. Y no es volátil, no se va modificando todos los años dependiendo del número de siniestros que haya tenido el asegurador. Es decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de un año y de otro, está ahí recogida. No hay una cobertura de catástrofes en el mundo que tenga la estabilidad que ofrece la cobertura del consorcio. En segundo lugar, muy importante, es cualitativa y no cuantitativa. Es decir, el sistema no tiene en cuenta el número posible de afectados, las hectáreas que han sido dañadas o la cuantía de las pérdidas. Se produce una inundación, me da igual si al final van a ser 300 personas, 3.000 o 30.000 las afectadas. En el momento en que se ha producido la inundación, yo actúo y el asegurado sabe que puede acudir al consorcio, a diferencia de otros sistemas que hay por ahí, en los que esa actividad de ayuda funciona a partir de determinado nivel de pérdidas. Y, por lo tanto, hay que hacer un recuento previo de las pérdidas para saber quién va a ocuparse de la gestión de ese acontecimiento. Es automática y es aseguradora. El consorcio no concede ayudas públicas. Nosotros pagamos indemnizaciones derivadas de un contrato de seguro que tiene el afectado y como contraprestación al pago de un recargo que es la prima por parte del asegurado. El recargo es obligatorio. El recargo es obligatorio, es una contribución obligatoria de todos los asegurados a ese fondo que es gestionado por el consorcio. De tal forma que se produce la compensación entre riesgos, la mutualización. Contribuyen al consorcio tanto los asegurados que están muy expuestos a un riesgo de inundación, como los asegurados que están muy expuestos a un riesgo de erupción volcánica o de tempestad de viento, o los que no están muy expuestos o los que están raramente expuestos. Por lo tanto, está basado en el principio con el que nació el seguro, que es la mutualización, la compensación entre todos los posibles afectados. No existe cobertura de un riesgo extraordinario, es decir, es un conjunto de riesgos extraordinarios. El consorcio no ofrece cobertura de terremoto sola, separada, no, es el conjunto de riesgos extraordinarios que se compensan entre sí. Y el consorcio no asegura a quien no tiene seguro, es decir, no ofrece cobertura exclusivamente de riesgos extraordinarios, sino que la cobertura de los riesgos extraordinarios es la guinda al contrato de seguro que tiene el asegurado. Y tenemos, con los resultados positivos, que constituir una reserva de estabilización, que es un fondo de catástrofe, que en estos momentos está en el entorno de los 9.900 millones de euros. Para el caso de catástrofes superiores, existe la garantía del Estado. Y la garantía del Estado, que existe desde 1954, no ha sido utilizada jamás. ¿Cómo gestionamos las indemnizaciones? Bueno, pues lo hacemos de forma directa y a través del sistema telemático. El consorcio es el asegurador de los riesgos extraordinarios y, por lo tanto, quien tiene que gestionar eso es
el consorcio sustituye a la entidad aseguradora cuando lo que se ha producido es un terremoto en lugar de un robo. Y, por lo tanto, lo que hay que hacer es presentar la solicitud de indemnización. ¿Dónde presento la solicitud de indemnización? ¿A través de mi compañía de seguros? ¿A través de la oficina municipal que se ha abierto porque ha habido muchos afectados? No, directamente al consorcio. Directamente al consorcio, que es quien te va a gestionar la indemnización. ¿Y cómo? Pues es muy sencillo, muy cómodo y muy seguro. Llamando a un teléfono gratuito, que es el 900-222-665, o metiéndome por internet en la web del consorcio. Doy mis datos, los datos de mi póliza de seguro y los datos en este caso, la vivienda en la que se ha producido la inundación o el terremoto, la erupción volcánica, lo que sea. Y cuando acabo de hablar o cuando acabo de cumplimentar las pantallas, el siniestro queda ya registrado informáticamente en el sistema del consorcio. Y le doy al asegurado la referencia de su expediente. Por lo tanto, es el sistema más seguro, más inmediato, y lo puedo hacer yo o lo puede hacer la aseguradora. La aseguradora puede decir, en esta inundación en Valladolid he tenido 30 afectados y me voy a Internet y meto los datos de los 30 y ya están los 30 asegurados míos dirigidos al consorcio. O lo puedo hacer a través de mi agente o mi corredor de seguros, o lo puedo hacer yo directamente. ¿Cuál es nuestra experiencia? Nuestra experiencia es que prevalece normalmente la gente que viene directamente al consorcio o que lo hace a través del agente o corredor de seguros. En las grandes ciudades, donde están las sedes sociales de las compañías aseguradoras, el papel de las aseguradoras para dar los partes de siniestro es en cambio más activo, ¿no? Admitimos cualquiera de esas fórmulas. Pero lo importante es que se dé la comunicación de daños inmediatamente al consorcio a través de un sistema muy sencillo. Lo que hago yo es recibir, cuando hay unas inundaciones, yo en un día puedo recibir miles de solicitudes de indemnización. Y lo que hago es georreferenciarlas. A través de una aplicación informática convierto cada reclamación, según dónde esté geolocalizada, en un puntito en ese mapa. Y sobre la base de eso, lo que hago es formar equipos de peritos y mandarlos al lugar donde se han producido los daños. Y, por lo tanto, distribuyo las miles de solicitudes de indemnización de una forma ordenada por una aplicación de georreferenciación. Y a través de una aplicación web de comunicación con los peritos, yo al perito le voy mandando las encomiendas de valoración, con los datos que me ha dado el asegurado por teléfono o que me los ha dado a través de Internet. El perito lo que tiene que hacer es pedir al asegurado la póliza de seguro y la acreditación de que el seguro está en vigor, que ha pagado la prima del seguro. Y nos presenta el informe pericial con las fotos del lugar donde se han producido los daños y escaneada la póliza de seguro. Y nosotros tramitamos el siniestro a través de nuestros equipos de tramitadores, que están en los servicios centrales y en 17 oficinas territoriales que corresponden a 13 delegaciones territoriales. Por ejemplo, en el País Vasco pues tenemos una oficina en Bilbao y otra oficina en San Sebastián. Es muy razonable porque cuando era solamente en Bilbao se quejaban los guipuzcoanos que se tramitaban con preferencia a los asegurados que eran seguidores del Athletic. Y entonces, en estos momentos, para evitar problemas, tenemos la misma rapidez para los de la Real que para los del Athletic. O sea, es un tema muy práctico. Y tenemos, como digo, 17 oficinas. Y pagamos la indemnización al asegurado por transferencia bancaria. Por lo tanto, esa es la fórmula habitual. Nosotros lo que hacemos es que cuando se produce la inundación, por ejemplo, estas últimas inundaciones que se han producido en la región de Murcia, en Castellón, en Almería, ahora en Valladolid se están produciendo algunas salpicaduras, lo que hacemos es inmediatamente mandar un equipo de peritos para que reconozcan las zonas y nos hagan unas estimaciones en 48 horas del número de siniestros, el tipo de daños que hay y el coste. De forma que nosotros nos organicemos, a partir de ese momento creamos el equipo de peritos, consideramos que pues para esta siniestralidad que ha habido afectación, por ejemplo, de polígonos industriales y estimamos que puede haber 5.000 afectados, necesitamos tantos peritos de automóviles, etcétera, etcétera. Y el segundo momento es el momento de empezar
con la maquinaria de pagos. Entonces, de acuerdo con nuestros protocolos, a los 7 o 10 días desde que se ha producido el acontecimiento, empezamos a realizar los primeros pagos. Eso es un poco la instrucción que tienen nuestros peritos. Tenemos que conseguir a los 10 días empezar con los primeros pagos. ¿Serán muchos? No, en 10 días la verdad es que no da tiempo a que sean muchos, pero sí por lo menos los siniestros más fáciles de peritar, de tal forma que el consorcio pueda transmitir al colectivo de afectados que ya no solamente ha empezado a peritar, sino que ya ha empezado a hacer las primeras transferencias bancarias. Y esas transferencias bancarias se van sucediendo semana tras semana, de tal forma que al cabo de los 4 meses lo habitual es que el consorcio diga, vamos a ver, tengo gestionada esta siniestralidad. Los miles de afectados están indemnizados. Ese es un poco el sistema que utilizamos. Pero para todos los riesgos extraordinarios, menos para las tempestades de viento. Importante que un administrador de fincas, cuando tiene un problema, sepa cuándo tiene que ir al consorcio, cuando tiene un problema de riesgo extraordinario me refiero, y cuándo tiene que ir a la compañía de seguros. Porque en viento no se produce el automatismo de la inundación, del terremoto o del atentado terrorista. En viento tenemos que saber cuál es la intensidad, cuál es la velocidad del viento. Las aseguradoras no cubren viento. Las aseguradoras cubren viento a partir de determinada velocidad, a partir de 80, de 90 kilómetros por hora, y el consorcio cubre el viento a partir de 120 kilómetros por hora. Por lo tanto, de acuerdo con la legislación, el consorcio lo que tiene que hacer es pedir un informe a AEMET. AEMET nos suministra unos mapas de viento. Nosotros los municipalizamos, porque es la única forma de gestionar el viento, de tal forma que si en un municipio ha habido una parte donde los vientos superaron 120 kilómetros por hora, el consorcio lo que hace es cubrir todo el municipio. Todo el municipio. Pero mientras dura ese proceso, el asegurado a lo mejor está sin techo. Y lo que se pretende es que el asegurado pueda ser atendido inmediatamente, sin esperar a saber si el viento que le ha ocasionado los daños era de 95 kilómetros por hora o era de 135. Y, por lo tanto, hemos hecho un convenio entre las entidades aseguradoras, a través de la patronal de seguros, UNESPA, y el consorcio, en virtud del cual, cuando el siniestro no es de inundación, no es de terremoto, no es de terrorismo, no es de embate de mar, sino que es de viento, entonces hay que dirigirse a la aseguradora. La aseguradora se ocupa de gestionarlo y luego, una vez que el consorcio, sobre la base del informe de AEMET, establece cuáles son los municipios en los cuales los vientos superaron 120 kilómetros por hora, las entidades aseguradoras cogen todos esos siniestros y a través de un sistema telemático los remite al consorcio para pedir el reembolso. Y nosotros, después de hacer una serie de comprobaciones para verificar que efectivamente son siniestros de tempestad ciclónica típica y que están bien peritados, pagamos a la compañía de seguros la indemnización, le reembolsamos la indemnización que ha anticipado la compañía a su asegurado. Algunos hechos recientes, pues para que llevar un poco, dar una idea de cómo en la práctica, qué supone para el consorcio la práctica este tipo de coberturas. Bueno, pues he puesto aquí el greatest hits del periodo de los últimos 15 años. Somos muy de inundación, la gente siempre nos asocia con inundación, pero el número 1 de los 40 principales está en la tempestad ciclónica típica. Es la tempestad ciclónica típica Klaus, que se produjo en enero de 2009. ¿Y qué ha supuesto para el consorcio? 276.000 siniestros y 495 millones de euros. No están actualizadas las cifras. Por lo tanto, son 495 millones de euros del año 2009. Somos de inundación, pero en la medalla de plata se la lleva un terremoto, que es el terremoto de Lorca, con 33.000 siniestros y 487 millones de euros. Esto pone de relieve clarísimamente que el coste medio de un siniestro de viento es notablemente inferior que el coste medio de un siniestro de terremoto. Y llegamos a la medalla de bronce, y aquí sí ya tenemos una inundación, la Dana de septiembre de 2019, que generó el siniestro de inundación con mayor número de siniestros en los 69 años de historia del consorcio. Tuvimos 70.600 siniestros de inundación con un coste de 446 millones de euros. Tenemos la erupción volcánica de La Palma, 12.700 siniestros con 239 millones de euros. Y luego tenemos también mezclas.
inundación y tornado, inundación y tempestad ciclónica típica, por ejemplo, la tempestad Gloria de enero de 2020, que supuso 58.000 siniestros y 204 millones de euros. Bueno, pues estas son un poco las circunstancias en las que bueno, pues el consorcio tiene que estar preparado para actuar. No todas las siniestralidades son de este porte, evidentemente, pero bueno, no es infrecuente que tengamos que afrontar este tipo de eventos. Pero tan preocupante como este tipo de eventos es estar en condiciones de poder superar un ciclo de eventos consecutivos, porque a veces no tienes una macroinundación, tienes una inundación grande, pero es que a lo mejor a los 15 días tienes otra y a los 20 días tienes otra y por lo tanto estás gestionando la tercera y la segunda cuando no has acabado con la primera. Os pongo aquí tres ejemplos de ciclos relativamente recientes. El ciclo noviembre 2016 a febrero 2017. Recuerdo 2016 como un año plácido, tranquilo, hasta que llega noviembre y empezamos a tener por Andalucía y por la región de Murcia inundaciones. Del 21 de noviembre al 5 de diciembre, del 16 al 20 de diciembre, del 19 al 23 de enero y del 1 al 8 de febrero. Son sin parar, 96.000 siniestros y 233 millones de euros. Otro ciclo, horribilis, el ciclo de la Dana de septiembre de 2019, el de los 70.000 siniestros. Desde septiembre de 2019 a enero de 2020, el consorcio recibió 177.000 solicitudes de indemnización, con un coste de 778 millones de euros. Fue un momento de verdadero agobio. Llegan los 70.000 siniestros. Cuando estamos organizándonos, llega una Dana en Cataluña en el mes de octubre con 6.500 siniestros. Después las tempestades Daniel, Elsa, Fabián y Gloria, que van todas por orden alfabético, que parece la típica alineación de un equipo de fútbol. Fue un sin vivir, es decir, una tras otra. Cada 10 días teníamos nuevas novedades, ¿no? Y el último ciclo es este, el de septiembre a diciembre de 2021. Todo el mundo está pensando en estos del consorcio están con la erupción volcánica de La Palma. Bueno, lo que yo siempre digo, los 12.700 siniestros de la erupción volcánica están metidos aquí, en un contexto de 50 y tantos mil siniestros. El 1 de septiembre de 2021 se produce una Dana que afecta a Alcanar, en Tarragona, a Iniesta, en Cuenca, a 6 o 7 municipios de la provincia de Toledo, Madrid, Benicàssim y Sagunto. Son 13.000 siniestros. 13.000 siniestros. Formamos el equipo de peritos, vamos a estas zonas y nos cae otra Dana el día 20 de septiembre del 21 en sitios completamente distintos, en Huelva, en Badajoz fundamentalmente, y eso es el 20 de septiembre. El 19 de septiembre estalla el volcán. Por lo tanto, se va juntando todo, luego ha habido inundaciones, el volcán sigue funcionando hasta el día 13 de diciembre y tenemos unas inundaciones históricas en Navarra, fundamentalmente, 8.700 siniestros con 94 millones de euros. Y finalmente, el día de Navidad, en el entorno urbano de Sevilla, 2.367 siniestros. Es decir, este es un poco el contexto en el que se mueve el consorcio. No necesariamente un enorme acontecimiento, sino muchos seguidos de relevancia, ¿no? Que en su conjunto forman un macroevento o un evento de gran impacto. La opinión de los asegurados. ¿Cómo contrasta el consorcio la opinión de los asegurados? Pues lo contrasta a través de dos sistemas fundamentalmente. Primero, hacemos encuestas telefónicas a través de una empresa especializada a los asegurados a los que atendemos. Y en segundo lugar, como aseguradora que somos, tenemos un servicio de atención al asegurado que establece la legislación de seguros privados. Preguntamos a los asegurados varias cuestiones relativas a los puntos a través de los que contacta con el consorcio. ¿Y cuáles son esos puntos? Pues a través del centro de atención telefónica o la web, y luego a través del perito. Y hacemos una serie de preguntas sobre lo que le ha parecido para valorar de 1 a 10 nuestro centro de atención telefónica. Y aquí lo que os pongo es una diapositiva con un poco la nota media que se ha obtenido en las distintas preguntas que les hemos hecho. La última es el 885 para la erupción volcánica.
en inundación de Málaga sacamos un 9,05 y luego la nota más baja fue en las inundaciones del sureste peninsular del año 2012, 7,38. Tuvimos un problema durante 2 o 3 días con nuestro centro de atención telefónica y se ha reflejado en la nota. Pero en general, como podéis ver, estamos en el 8 alto y rozando el 9 y en alguna ocasión pues hemos llegado al 9. Al perito, pues el perito exactamente igual. Hacemos varias preguntas, llegó pronto el perito, fue amable el perito, le dio explicaciones y finalmente póngale una nota al perito. Bueno, pues esta es la media de esa última pregunta de póngale una nota en general al perito. También las puntuaciones pues están en la misma tónica que el centro de atención telefónica. La cuantía de la indemnización, aquí la cuantía de la indemnización es la puntuación más baja y por lo tanto tenemos no un sobresaliente, sino que tenemos un notable. A mí al principio me deprimía mucho ver esto, hasta que todo el mundo me convenció de que no tenía por qué deprimirme, porque realmente el perito está para no recoger la petición del asegurado, sino para examinar los daños, ver los comprobantes y examinarlos a la luz de las cláusulas del contrato de seguro. Y eso siempre genera desazón. Y hay infraseguros, hay problemas de falta de cobertura y de exclusiones en la póliza y el consorcio no tiene más remedio que seguir la póliza de seguro. Estas son las notas de la cuantía y esta es una nota final que pedimos al asegurado. Después de una ristra de preguntas, pues la verdad es que los informes de las encuestas son informes de 50, 60 diapositivas, lo hacemos por municipios, lo hacemos por tramos de indemnización, por tipo de bien, etcétera, etcétera. Estas son las notas, el 8, algo. El 8, algo. La empresa especializada que nos hace estas encuestas lo que nos dice es que, claro, con la visión que tiene de todas las encuestas que hace de todos los sectores, que le llama la atención, consideran que estas puntuaciones son bastante satisfactorias y segundo, que les llama la atención la uniformidad a lo largo del tiempo y en distintas zonas geográficas. En la satisfacción general, claro, la nota más baja, terremoto de Lorca, 7,5. El terremoto de Lorca fue una experiencia inolvidable y bueno, no nos sorprendió el 7,5. Yo la verdad es que esperaba una nota más baja, hubo problemas importantes, hubo un ambiente extraño que no era bien comprendido por una institución tan técnica como es el consorcio y bueno, pues yo creo que salimos airosos en términos generales. Y luego tenemos el servicio de atención al asegurado. El servicio de atención al asegurado donde las personas que están disconformes con la actuación del consorcio pueden reclamar y que es un departamento que es, como ocurre siempre con los servicios de atención al asegurado, de acuerdo con la legislación, independientemente de la parte de la organización que gestiona las indemnizaciones. Es decir, se trata de darle una visión objetiva e independiente y, por lo tanto, el servicio de atención al asegurado no depende del entorno en el que yo me muevo, que es dirección de operaciones, delegaciones territoriales, que es donde gestionamos las indemnizaciones. Y como se puede ver allí, el número de reclamaciones hace que el servicio de atención al asegurado del consorcio no sea precisamente el departamento más agobiado que tenemos. Son 100 y pico reclamaciones anuales que representan un 1, algo o un 0, algo por 1000 de las reclamaciones. Y es una instancia pues, que no es un mero... No es un mero paripé. El servicio de atención al asegurado examina detenidamente y si tiene que dictaminar una resolución favorable al asegurado, pues lo hace sin ningún tipo de problemas. Y esto es todo lo que yo quería explicar para que quienes sois administradores de fincas, cuando os enfrentéis a un riesgo extraordinario en vuestra comunidad, tengáis una idea de qué es esto del consorcio de compensación de seguros, cómo me debo dirigir y una idea de cómo actúan y cómo funcionan estos del consorcio. No he tratado, evidentemente, de convenceros de que el consorcio es magnífico, porque, claro, entre miles y miles de indemnizaciones tenemos mejores
regulares y peores experiencias, pero sí por lo menos que tengáis una idea centrada de lo que es el consorcio y qué es lo que pretende el consorcio. De hecho, una de las cosas que, y con esto termino, sí que me gustaría comentar, es que el consorcio es una institución que es pública, que tiene muy metida en la cabeza que es una institución protectora de los derechos de los asegurados, que cuando existen distintas cuestiones, distintas posibles interpretaciones razonables, nuestro objetivo es no aplicar la solución que sea más restrictiva de los derechos de los asegurados y que la dirección del consorcio a lo largo de los últimos años ha propiciado siempre que el asegurado tenga la cobertura más completa posible. No somos una institución que estamos retraída, que estamos ahí agazapada. El Consorcio de Compensación de Seguros ha ampliado sus coberturas en los últimos 20 años al viento, a la pérdida de beneficios, a los daños personales en el extranjero, es decir, ha habido una ampliación de las coberturas, ha habido una reducción de las franquicias a cargo de los asegurados, que eran del 10% y ahora son del 7%, y hemos suprimido en el caso de viviendas, comunidades de propietarios y en el caso de vehículos automóviles. Y, en definitiva, todo esto, ampliaciones de coberturas y reducciones de franquicia, lo hemos hecho reduciendo 2 veces los recargos recientemente. Es decir, tenemos muy claro que el recargo es un recargo obligatorio, que es una contribución a un fondo que tienen que hacer todos los asegurados, una especie de fondo de solidaridad obligatorio. Y desde ese punto de vista, claro, tiene que ser un recargo suficiente para atender todos estos acontecimientos, pero nuestro objetivo es que sea lo más asequible posible para los asegurados. Y esa es la trayectoria que ha seguido la legislación del seguro de riesgos extraordinarios en los últimos 20 años y es, por así decirlo, una prueba o un ejemplo muy claro de lo que la dirección del consorcio tiene en mente. Y dicho esto, lo prometo, me callo, ya no digo nada más y me siento. Muchas gracias, don Alejandro. Creo que hemos todo comprobado que la apertura del ENAD ha sido con una ponencia que nos deja muy buen sabor de boca. Y además a mí me da una alegría porque hablando de fútbol, pues yo sé que el Valladolid tiene una póliza y si bajamos a segunda nos indemnizará, ¿no? Bueno, habría que considerar que el descenso a segunda es extraordinario. Sí, extraordinario, por supuesto. Bueno, tendremos que ver. Estamos ahí. Bueno, tenemos una serie de preguntas y una que nos gustaría comprobar es, cuando van los peritos a la valoración de los daños, ¿van solos del consorcio o acompañados del perito de la compañía aseguradora? La legislación establece un principio que a mí me parece que es muy importante y es, puesto que el consorcio es el asegurador de los riesgos extraordinarios, es quien va a pagar la indemnización, es, por lo tanto, quien debe hacer la valoración de los daños. Y, por lo tanto, se ha establecido un principio en virtud del cual las valoraciones de las entidades aseguradoras no vinculan al consorcio de compensación de seguros, lo cual no significa que si hay un perito de una compañía de seguros que ha hecho una valoración y la compañía de seguros nos las quiere remitir, nosotros la aceptamos y la examinamos. Pero es el perito del consorcio el que tiene que acudir al riesgo extraordinario. No va con el perito de la compañía de seguros. Lo que sí ocurre en la práctica es que puede confluir junto con un daño por inundación, un daño por lluvia. La lluvia caída sobre el riesgo asegurado no está en la lista de riesgos extraordinarios y, por lo tanto, en un edificio el perito del consorcio atenderá la valoración de los daños provocados por la inundación, es decir, por el anegamiento del inmueble, y el perito de la compañía de seguros podrá examinar los daños que hayan producido, por ejemplo, pues en los tejados, en las filtraciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es relativamente habitual que en el contexto de una inundación haya intervención, pero para riesgos por separado.
Otra pregunta que queríamos hacerle es, más bien las afecta a los particulares que a las comunidades, pero en los daños, por ejemplo, de inundación o cualquier tipo catastrófico, ¿cómo se hace para valorar todos los bienes internos, mobiliario y demás, que realmente cuando llegan los peritos a lo mejor ya ni están? Sí, bueno, nosotros lo que siempre transmitimos es que el asegurado haga fotos, que haga un reportaje de los daños. Cuando se produce una inundación con 10.000 afectados, es imposible que al día siguiente esté un perito en los 10.000 siniestros, ¿no? Y desde ese punto de vista entendemos perfectamente que no se puede esperar a que llegue el perito del consorcio, sobre todo cuando tengo determinados elementos que además que pueden generar problemas de salud, ¿no? Entonces, esto lo solucionamos con cierta facilidad. Pedimos, los asegurados, muchas veces asesorados por el propio administrador de la finca o por los agentes o corredores de seguros, lo que hacen es fotos de lo que estaba allí y eso ayuda al perito a realizar la valoración, la estimación de los daños. De los daños. Sí. ¿Y no sería interesante cuando ocurren riesgos catastróficos, porque realmente cuando se producen es un número amplio, porque sí, afecta a una zona amplia, de crear grupos de apoyo por parte de las delegaciones o del consorcio para facilitar todavía mucho más los trámites? Grupos de apoyo. No veo claro cuál podría ser la finalidad del grupo de apoyo cuando, primero, el primer aspecto, que es la comunicación del daño, es lineal, directo, sencillísimo. La valoración del daño tiene que hacerlo un experto y desde el momento en que el informe pericial se ha terminado hasta que el consorcio realiza el pago, el tiempo medio me parece que es aproximadamente de 10-15 días, no más. Por lo tanto, yo creo que no vemos, tendría que ser algo concreto que pudiera ayudarnos. Lo que sí es verdad, y esto sí que quiero aprovechar la ocasión para decirlo, es que cuando nos encontramos con un evento de cierta magnitud, con 10.000, 15.000, 20.000 afectados, el objetivo fundamental es poder dar orientación a gente que está desorientada y, en segundo lugar, que está conmocionada. Es decir, es una situación de nervios y el Consorcio de Compensación de Seguros gestiona con muchísima más rapidez y con muchísima más facilidad estos eventos en aquellas zonas donde existe un buen conocimiento del consorcio. Por ejemplo, en zonas donde hay un buen nivel de profesionales de la mediación de seguros, ¿no? De agentes de seguros y corredores de seguros, conocen el consorcio, son buenos profesionales, conocen bien las particularidades del seguro, mientras que hay otras zonas con menos cultura y tradición de aseguramiento y con menos, por así decirlo, capilaridad de mediadores de seguros, donde las cosas son más complicadas. Y desde ese punto de vista, en los casos de inundaciones, por ejemplo, que afecten a comunidades de propietarios, ese papel de apoyo, de orientación que puede hacer un corredor de seguros que conoce el mundo del seguro, podría hacerlo también el administrador de fincas. Es decir, problemas donde los administradores han sido útiles al consorcio. Pues tenemos inundaciones y embates de mar muchas veces en zonas donde las viviendas son segundas viviendas. Y son viviendas que, hombre, cuando ha habido un cataclismo, evidentemente hay una respuesta inmediata, pero cuando la inundación tampoco ha sido desastrosa, nos encontramos con que el perito tiene difícil acceso, tiene que quedar con el asegurado, y entonces el administrador muchas veces nos facilita el acceso a esa vivienda y por lo tanto nos facilita la inmediatez en la peritación. Nos ocurre también, por ejemplo, y eso sería muy importante, en los casos de inundaciones de comunidades con muchos trasteros. Una de las cosas que ralentiza mucho la actividad del consorcio es que podemos valorar los daños en los trasteros en los que hemos tenido fácil contacto con el asegurado y en cambio hay otros que no podemos acabar. Por tanto, desde ese punto de vista, si el administrador pudiese facilitar el acceso simultáneo de todos los trasteros dañados,
podríamos hacer la peritación, en lugar de en varias visitas y en varias etapas, en una única. Una pregunta. Antes hemos oído que el consorcio asegura los vehículos cuando no hay ninguna compañía que lo asegure. Sí. En el caso de las comunidades, si hay problemas en asegurarla, ¿también la puede asegurar directamente? No. Nosotros, como he dicho, somos una institución que no compite con el seguro privado y que tenemos que ser, en ese sentido, muy respetuosos con el seguro privado para no interferir, no invadir el terreno del seguro privado. Entonces, nosotros podemos cubrir riesgos solamente en los casos específicos en los que se establece en nuestro estatuto legal. Y nuestro estatuto legal, con la finalidad de proteger a las víctimas de los accidentes de circulación, ese es el objetivo, en un seguro que no es de daños al propio vehículo, sino que es de daños a terceros, deja que el consorcio entre en juego para que cualquier vehículo pueda tener seguro. Es decir, para que en España no exista la menor posibilidad de disculpa, cosa que no ocurre en otros países, para que nadie tenga la disculpa de no voy con seguro porque no me asegura nadie. No, usted tiene el mecanismo del consorcio de tal forma que todos los daños que usted ocasione tendrían que estar o asegurados en el mercado privado o asegurados por el consorcio, pero siempre asegurados. En el caso de las viviendas el tema es distinto, porque en el caso de las viviendas son daños a la propia vivienda. El que el consorcio asegurase a comunidades de propietarios, tendría que haber una intervención, por así decirlo, del sector asegurador privado que vendría al consorcio para decir: en este tipo de comunidades nosotros no podemos dar. Entonces, el consorcio, a través de un acuerdo de su consejo de administración, podría, a través de un coaseguro o un reaseguro, entrar en ese mercado, pero de una forma muy institucionalizada y con el apoyo de las entidades aseguradoras privadas. No sé si existe un problema en estos momentos de cobertura de comunidades de propietarios. A nosotros no nos ha llegado para nada. Nos han llegado problemas en otro tipo de sectores, como puede ser en el de los residuos, reciclaje, el sector de la alimentación, pero desde luego en el sector de la vivienda no tenemos la menor idea de que haya problemas de aseguramiento. A lo mejor lo que hay es problemas de subida de las primas del seguro, pero no de rechazo total de la cobertura. Por último, dos preguntas que les podemos unir. Una es, sobre todo en el caso de la segunda vivienda, ¿qué tiempo hay para reclamar la indemnización? Y si los peritos aplican la regla proporcional también en las indemnizaciones por baja bajo valoración. Sí. Me alegro que, como se suele decir, que me haga esta pregunta porque es un tema que hubiera tocado si no hubiera estado un poco cronometrado y con la sensación de falta de tiempo. Vamos a ver. El tema del infraseguro me parece que es muy importante, porque es la causa de desazón cuando se produce el siniestro. El consorcio es consciente de la existencia de infraseguros. En las comunidades de propietarios se dan más que en las viviendas particulares, esa es la verdad. Y al mismo tiempo es consciente de que la regla proporcional que está prevista en la Ley de Contrato de Seguro para los casos de infraseguro, el consorcio tiene que aplicarla, porque nos es de aplicación la legislación de seguros. Pero al mismo tiempo, y esto es una percepción personal que llevo muy dentro de mí, porque yo procedo de donde procedo, que yo soy inspector de seguros del Estado y procedo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que es la autoridad supervisora, creo que hay veces que la práctica de la regla proporcional es algo que, aunque técnicamente procediese, es una chinita en el zapato del asegurado que genera un problema de imagen tremendo en el seguro. Entonces, ¿cómo hemos solucionado eso? El que por una parte tenemos que aplicar la Ley de Contrato de Seguro y por otra parte consideramos que no estar aplicando reglas proporcionales a diestro y siniestro no es adecuado. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido transmitir como criterio que el consorcio no aplica regla proporcional en siniestros de menos de 10.000 euros. También hay una justificación, y es que el perito del consorcio tiene que actuar a toda velocidad. Yo le doy 60 encomiendas de valoración, le digo, tienes que ir como una moto. Entonces, claro, si empieza a calcular
el valor de las preexistencias, porque el perito tiene que evaluar el valor del daño y la preexistencia para ver si hay o no regla proporcional. Entonces, lo que les hemos transmitido es que cuando el siniestro no supere 10.000 euros, no se calcula la preexistencia y, por lo tanto, no entra en juego el posible infraseguro y la regla proporcional. Y, en segundo lugar, en aquellos siniestros en los cuales el importe supera los 10.000 euros, en los casos de viviendas damos un margen a la hora de comparar el capital asegurado con el capital asegurable o valor de la preexistencia, de forma que si no hay una diferencia que esté por encima del 15%, tampoco aplicamos regla proporcional. En definitiva, sí que me gustaría transmitir a los administradores de fincas que cuando el consorcio aplica la regla proporcional es porque es que no hay otra, es que hay un infraseguro palpable y manifiesto, no es un pequeño infraseguro. Y la otra pregunta era el plazo. El plazo. En la Ley de Contratos de Seguros establece un plazo de 7 días desde que el asegurado conoció el daño. ¿Eso significa que el consorcio no admite una reclamación, una solicitud de indemnización pasados los 7 días? No. Si alguien va a la web del consorcio, donde publicamos las notas informativas en las grandes catástrofes, una de las cosas que siempre me ocupo en los casos en los que se oye el rumor ese de uy, que no llego, que es que en 7 días no, siempre ponemos un párrafo diciendo que el consorcio gestionará todas las solicitudes de indemnización independientemente de que hayan llegado antes o después de los 7 días. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que sí pedimos es que lo antes posible, porque cuanto antes se pueda reclamar, mejor se puede valorar por parte del perito. Los indicios están más recientes y puede ir más rápido. Pero sin ningún problema. Es decir, nosotros cuando tenemos una inundación en zona costera, es verdad que recibimos, no sé, pues a lo mejor en una inundación de 5.000 siniestros, los 3 primeros días recibimos por teléfono o por internet 4.000. Entonces quedan 1.000 y esas 1.000 luego van poco a poco y a lo mejor llega alguna pasados 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y muchas de esos retrasos son precisamente por segundas viviendas que se encuentra el asegurado al abrir, pues que el agua ha llegado a entrar y que ha tenido anegamiento y que quedan marcas y por lo tanto pide... Sí, yo no agobiaría con el plazo de los 7 días. Bien. No cortamos aquí las preguntas, había alguna más por falta de tiempo. Yo le agradezco en nombre de todos los que estamos aquí su intervención y vuelvo a repetir que ha sido un lujo abrir el ENAF con su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno. ¿Que me han tocado? Sí. Ay, muchísimas gracias. Ay, mira, podemos leer todo. Mira, esta para ti y esta para mí. ¡Ay, qué bien! Oye. Jo, qué majos los administradores de fincas, ¿eh? No sabía yo esto. Perfecto. Gracias, de verdad. ¿Tu nombre Gracias. es? Vale. Ana, gracias. Mira, y podemos leer todos los WhatsApps, además. Todo. Uy, madre Qué mía. bien. No, quita esto. Toma, Venga, bati venga. mejor, sí. Bueno, ya nos ha quedado a nosotras mucho más clara Sí. la definición de consorcio, ¿eh? Café. Y ahora continuamos con la Café. siguiente, que va a ser sobre Café. el tema... Bueno, pues vale, no hay nada que hacer, así que vamos a poner el cronómetro de 30 minutos. Comienza la esperada pausa del café. Está ya todo preparado en la zona de exposición comercial. Se ruega puntualidad, por favor. Muchas gracias. Puntualidad, si es que Puntuales. sabíamos que esto iba a pasar, anda. Venga, café. Ay, ya lo sé.